Bien, vamos a iniciar la práctica para la conexión en MySQL con NetBeans y vamos a trabajar con lo que son herencias. En este caso vamos a trabajar con nuestra clase empleado, que a su vez tiene una relación con la clase usuario. Bueno, en mi pequeña tabla de base de datos tenemos que un empleado va a tener su propio ID, sus nombres, edad, cargo y el ID de usuario, que va a tener la relación del usuario. Sí, entonces por medio de las herencias vamos a lograr que al llamar a mi empleado, ¿sí?, automáticamente se me cargue también el usuario y la clave que va a tener para el acceso, ¿sí? Entonces este es el pequeño script. La base de datos lo van a encontrar también en el código y lo podrán descargar. Bien, entonces partiendo de acá, ya una vez que mi base de datos está creada, voy a venir a NetBeans y voy a crear mi proyecto herencias. En este caso, mi proyecto vamos a tener la siguiente estructura. Va a tener mi conector, el que se va a encargar de conectar la base de datos. Sí, aquí va a estar los datos, la clase de MySQL. Acá las funciones que se van a encargar de operar, y acá una pequeña interfaz que se encargará de la ejecución. Bien, partiendo de esto, entonces para poder yo incorporar MySQL necesitamos agregar la librería. Vamos a librería y le agregamos, como en este caso, library add library. Sí, vamos a utilizar la librería de MySQL que viene preinstalada ya en NetBeans. La seleccionamos y con esto ya puedo cargar. Ahora vamos a crear la clase conexión. Sí, ya la tengo acá, mi conexión MySQL. Sí, esta clase la tendrán también en el código. Y vamos a modificar algunas cuestiones. Por ejemplo, en mi conexión MySQL, la dirección que vamos a tener va a estar relacionada a la base de datos. Y en esta base de datos, en el nombre que le he puesto acá se llama BD empleado. Entonces le vamos a cambiar aquí BD empleado. En este caso, de mi tabla, mi base de datos se llama empleado, le vamos a poner BD empleado. Sí, acá tenemos la conexión a MySQL, que sería el usuario root, y la clave, voy a trabajar con admin. Acá tenemos este método ya formado, que es para seleccionar la base de datos y enviarle una sentencia, cualquier sentencia, y me va a devolver un cursor, el cual lo voy a recorrer, ¿sí? Lo vamos a dejar tal cual está ahí, no hay por qué modificar. Y otra que tenemos, otra función, otro método, en cambio me devuelve un boolean cuando se haga un insert, un update o un delete. Igual recibe la sentencia. Entonces estas dos funciones ya las tenemos cargadas. Para acelerar un poco el proceso, las vamos a dejar ahí. Bien, entonces empezamos creando nuestros datos. Vamos a crear una clase. En este caso le vamos a poner el nombre de la tablita que tenemos en MySQL. Vamos a empezar con empleado. Entonces vamos a poner empleado. Sí, va a ser mi clase empleado. De preferencia tener los mismos atributos tal cual estén formados, ¿sí?, como estén formados en MySQL. En este caso tengo enteros, un int, id. Luego tengo, en este caso, varchar, acá sería string, nombres. Luego vamos a tener edad, que es entera también. Luego tenemos varchar o un string, que es el cargo. Y luego voy a tener un int y de usuario, que se encargará de relacionarse con ella. Bien, declaradas las variables, vamos a crear los métodos get y set. Encapsulamos, vamos a utilizar un clic derecho, ponemos refactor encapsulate fields, ¿sí? También podemos importarlo. Seleccionamos todo, select all y convertimos, ¿sí? En este caso ya tengo mi clase empleado. Bien, ahora voy a crear mi clase usuario. Vamos a poner clase usuario y vamos a repetir el proceso. Vamos a ver, aquí tengo tres atributos, sería int, id, luego tendríamos string usuario y acá tendríamos una string clave. Perfecto. Repetimos el proceso para crear los métodos get y set. Selecciono, clic derecho, refactor, encapsulate fields, selecciono todo y convierto.
Bien, ya tengo la clase usuario y la clase empleado, entonces acá es donde vamos a utilizar la herencia. ¿Sí? Como vemos, empleado con usuario está relacionado. ¿Sí? Entonces los métodos o los atributos que tengamos en usuario van a tener que heredarse a la clase empleado. ¿Cómo hago eso? Me ubico en clase empleado y vamos a extenderla. Vamos a poner extends, ¿sí? Y vamos a extender de clase usuario. ¿Sí? Entonces esta clase empleado se extiende hacia clase usuario. Muy bien, ese pequeño cambio tenemos. Ahora, una vez que hemos cargado lo de acá, voy a crear mi primera función. Vamos a poner new Java class y voy a empezar con una función. Bien. Entonces la función se va a llamar, vamos a poner función, ¿sí? Función, en este caso empleado, porque voy a trabajar con empleado. ¿Qué atributos voy a poner? Bueno, primero voy a declarar string tabla, ¿sí? O más bien, vamos a declarar una lista, un list, ¿sí? List, y vamos a mi lista va a cargar mi clase empleado, ¿sí? Esta clase empleado le vamos a poner de nombre lista empleados, punto y coma. ¿Qué más? Vamos a poner un objeto de la clase conexión MySQL, se va a llamar con igual a new conexión MySQL, enter. Ya, siguiente atributo que vamos a poner, pues obviamente sería mi sentencia, pero más bien vamos a empezar con el método. Entonces vamos primeramente a listar todos. Voy a crear un método de tipo public, en este caso que me va a devolver, ¿sí? Mi clase empleado va a devolver una lista empleado y vamos a poner aquí listar todos. ¿Listo? ¿Ya? Entonces en este caso lo que vamos a devolver, return lista empleados, ¿sí? Esa será la que se cargue. Esta lista empleado la vamos a cargar dentro. Entonces, ¿cómo empezamos? Vamos a empezar creando nuestra sentencia. Voy a poner un string SQL y aquí voy a poner mi sentencia. Ahora bien, ¿cómo hago en MySQL para obtener los datos de las dos tablas? Fácil. Vamos acá, escribimos select asterisco from y vamos a poner el primero tabla. La primera tabla se llama empleado, coma, la segunda tabla se llama usuario, ¿sí? Acá usuario. Bien, ahí ya podría obtener los datos de esta tabla. Bueno, ID, nombre, edad, cargo y de usuario, y de otra vez ID, usuario y clave, ¿sí? En esta ocasión, en el caso de que necesitemos bueno, como estamos relacionando, necesitamos poner una condición. Entonces vamos a poner cuando el ID, aquí vamos a poner empleado para poder distinguir, punto ID sea igual, ID usuario sea igual a usuario punto ID, ¿sí? Entonces, cuando estos valores sean iguales, obviamente vamos a tener datos ahí. Bien, vamos entonces a ver qué resultados me va a arrojar esto. Pero antes vamos a llenar valores. Por ejemplo, acá vamos a tener un usuario, vamos a poner zcachamba, vamos a suponer que la clave es 1234 y a su vez vamos a poner a otro usuario que se llama admin y la clave será admin, ¿sí? Podemos encriptar también las claves, pero por el momento no vamos a hacer eso. No sé, tengo usuarios, pero ahora a empleado, la tabla empleado, le voy a asignar un usuario. Por ejemplo, en este caso tenemos Pablo Vélez. Voy a asignarle y selecciono el usuario zchamba. Listo, guardamos estos cambios y refrescamos, ¿ya? Acá la clase usuario, he puesto otro usuario admin, ya me faltó grabar. Listo. Entonces regreso a empleado y vamos a poner, por ejemplo, en el caso de docente, Luis Jiménez, vamos a poner como que es el administrador, seleccionamos. Bien,
guardo los cambios. Entonces ahora sí vamos a hacer la consulta. Fíjense que tengo 2, 4, 5 empleados, pero solo 2 están asignados a los usuarios. Entonces cuando haga esto tendría que aparecerme los 2, y ahí está, tenemos Luis Jiménez y Pablo Vélez que ya tienen datos asignados, y acá está en una sola tabla el resultado. Entonces mi sentencia ya me está mostrando como yo desearía. Aquí, bueno, podremos hacer otro tipo de búsqueda también si queremos un usuario específico. Bien, entonces voy a copiar esta sentencia que acabo de hacer y la probé que está muy bien, y la vamos a pegar acá, string SQL, ¿sí? Y esto ya está correctamente. Bien, una vez que ya hice mi sentencia, vamos a continuar. Entonces en este caso voy a declarar un objeto del tipo ResultSet que va a ser importación de SQL, mucho ojo, y le vamos a poner de nombre cursor. Este es el cursor que se encargará de recorrer. Luego este va a ser igual a mi conexión, ¿sí? Punto, y ahí vamos a poner select BD y enviamos el SQL automáticamente. Bien, ahora voy a atrapar una excepción, try catch, en este caso, y vamos a recorrer. While, y vamos a poner mientras cursor.next. Listo. Abrimos llaves, cerramos llaves, ¿sí? Ahí tenemos este espacio, pero me faltó los paréntesis. Cursor.next. Bien, aquí vamos a tener que cargar, en este caso, nuestra lista empleado. Entonces, como la lista empleado es de clase empleado, vamos a declarar un objeto de la clase empleado, se va a llamar CE igual a new clase empleado, punto y coma. Y como CE punto, vamos a ir fijando los datos. Tenemos el ID, ¿sí? Aquí es muy importante utilizar el control barra espaciadora para poder determinar el tipo de datos, ¿sí? Y no equivocarnos. Por ejemplo, vamos a poner el ID es tipo entero, vamos a poner cursor.getInt, ¿sí? Y aquí me va a indicar dos formas. Yo puedo hacerlo por posiciones o también puedo hacerlo por nombres. Entonces podemos hacer por posiciones indicando la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o a su vez escribiendo el nombre de la columna. Entonces voy a utilizar el getInt, pero enviándole un parámetro de tipo string, ¿sí? Por ejemplo, el primero se llama ID, entonces dejo ID. C.set, tenemos luego nombres, set nombres, y vamos a poner cursor, nombres de tipo string, tenemos get string, y ahí vamos a enviar nombres, entonces viene con nombres. Luego vamos a c.set, edad, tenemos cursor.getInt, la edad es entera, y vamos a enviarle aquí edad, ¿sí? Estos nombres que van entre comillas deben ser exactamente iguales como los de las columnas de la base de datos. Seguimos c.set, me toca el cargo, tenemos cursor, el cargo es de tipo string, ponemos string y ponemos acá cargo. Bien, esa es la primera parte de la clase empleado, completamos los 4, pero en la herencia que acabamos de hacer le extendimos a clase usuario, recordarán. Guardo los cambios y ahora yo puedo fijarle, ¿sí?, los atributos que tengo en clase usuario. El ID no sería tan importante porque como están relacionados los dos es el mismo ID, el de ID usuario, ¿sí? Entonces vamos a ponerle acá c.set ID usuario, cursor.get string, getInt, perdón, y le vamos a poner aquí ID usuario. Ya. No, acá tenemos por ejemplo el ID usuario y acá el ID, que es el mismo dato, entonces no vamos a crear otra vez el método, no vamos a cargar, vamos a cargar solamente a usuario y clave. Entonces, como les había dicho, si extendemos a clase usuario, estos atributos, usuario y clave, también van a ser heredados. Entonces, c.set, ¿sí? Ahí tenemos, por ejemplo, no tan marcados, si ven negrillas son los objetos, los atributos principales o métodos principales, y los que no están marcados son un color más oscuro, son los
heredados con set usuario y seguimos cargando cursor.getString y ahí vamos a enviar usuario. Finalmente set clave, le vamos a fijar también cursor.getString y acá tenemos la clave, ¿sí? Hemos cargado entonces todos los atributos tanto de clase empleado y heredando los de la clase usuario. Y finalmente le vamos a decir que esta lista empleados.add y le fijamos el objeto C. Entonces esto va recorriendo y ya tengo mi función listar todos, ¿sí? Muy bien. Una vez que tengo esta función ya nada más me quedaría hacer el diseño. En la parte del diseño vamos a hacer un dialog, un JDialog, algo básico, rápido, y le vamos a poner empleados, ¿no? Pongámosle empleados. Y vamos a fijar una pequeña tablita para que estos datos de acá se nos carguen aquí, ¿sí? Entonces vamos a fijar una tablita. Voy a buscar una tablita en mis controles, la tengo acá, perfecto, y la vamos a fijar, ¿sí? Esta tablita va a ser un poquito más larga y vamos a cambiarle el nombre, se va a llamar TBL empleados y vamos a establecer los atributos. Nos vamos a fijar primero el ID, no lo vamos a mostrar los nombres, vamos a mostrar la edad, vamos a mostrar el cargo, vamos a mostrar el usuario y vamos a mostrar ya tenemos nombre, edad, cargo, usuario. Vamos a insertar una nueva columna y le vamos a poner la clave. Ya en el caso de, bueno, voy a mostrar aquí una numeración, vamos a poner ítem, ¿sí? La numeración va a ser diferente al ID que tenemos, solamente se va a encargar de indicarme cuántos registros tenemos en la base de datos. Bien, tenemos entonces acá esto y mi pequeña tabla esta. Vamos a crear la conexión, entonces vamos al código y vamos también a declarar la lista list, nuestra lista es esta, lista clase empleado, lista clase empleado. Ahora vamos a cargar esa lista, vamos a poner cargar tabla y coma. Antes de cargar la tabla vamos a llenar nuestra lista. La lista empleados va a ser igual a new función, llamamos a la función empleado, punto, y ahí vamos a poner listar todos, ¿sí? Aquí hemos cargado todos los registros de la base de datos. Ahora simplemente nos vamos a cargar la tabla. Bueno, cuando yo creo un método acá, un método nuevo por ejemplo, obviamente no está todavía declarado, pero aquí me quieren generar una advertencia y le pongo crear método car y me va a llevar directamente al método. Es lo que hice con cargar tabla, entonces me voy a desplazar hasta ese lugar. ¿Qué vamos a hacer en cargar tabla? Vamos a crear un objeto de tipo default table model. Aquí está default table model, se va a llamar dtm igual vamos a hacer un casting default table model y vamos a poner aquí la tabla tbl.get empleados.get model. ¿Sí? Ahí está nuestro casting, listo. Bueno, en este caso yo había cargado en la parte de arriba la lista, ¿sí?
vamos a cogerla, a borrarla y la vamos a fijar dentro, aquí dentro, ¿sí? Para que cada vez que yo llame a cargar la tabla se me actualice, ¿sí? De acuerdo a los registros que yo tenga en la base de datos. En el caso de que haga un insert, un update, un delete, ¿sí? Cada que yo llame a la tabla se va a actualizar. Luego que tengo ahí, vamos a resetear .set show code counts, vamos a resetear para que no existe ninguna fila en nuestra tabla. Bien, una vez que tengamos ya todo esto, voy a declarar, vamos a poner aquí una variable item que se va a encargar de recorrer las posiciones de la tabla, y finalmente vamos a crear un for, ¿sí? Que llame a la lista de lista empleados, ¿sí? Ahí la tenemos, y aquí vamos a crear un objeto, un object de un arreglo de tipo object, y le vamos a poner nombre fila que va a ser igual a new object, y la longitud va a ser igual a la lista empleados a la tabla. Tiene que ser a la tabla, entonces ponemos dtm.get column count, ¿sí? Ahí tenemos entonces la fila con el número de columnas. Aquí estamos enviando el número de columnas que tenemos. Si vemos el diseño, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Es decir, aquí vamos a poner el 6, ¿sí? O a su vez, yo utilizo aquí llamando al getColumnCount para que me cuente cuántas columnas tiene mi tabla, y así yo puedo reutilizar este método, ¿sí? Simplemente con copiar y cambiar la lista yo lo puedo reutilizar. Bien, ahora sí vamos a ir agregando las posiciones, que si posición 0 va a ir el ítem, ¿sí? En la posición 1, copiamos esto, tendríamos 1, 3, 4, 5 y 6. Entonces por posiciones sería la 1, la 2, la 3, la 4 y finalmente la 5. En la posición que tenemos acá, 1 está el ítem, luego nombres. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Como ya tenemos mi objeto empleado, .get nombres. Seguimos con la tercera opción o la segunda posición, empleado.get edad, y así empleado.get, después de edad tenemos el cargo, ¿sí? Hasta ahí serían los normales, y ahora me falta los heredados, empleado.get usuario y también empleado.get clave, ¿ya? Y finalmente tenemos que poner dtm.add show y le enviamos el objeto fila. Listo, hemos terminado ya con nuestra creación de la tabla. Es importante que nuestro método cargar tabla esté dentro del método constructor empleados, caso contrario no se va a ejecutar. Bien, entonces vamos a compilar, hacer nuestra primera prueba ejecutando nuestra tablita empleados. A ver, en este momento, bueno, nos ha arrojado un pequeño error. Aquí vamos a verificar cuál es el error. Ya me está saliendo que la función es totalmente vacía. Perfecto, entonces vamos a verificar esto. Entonces me está diciendo que la función está vacía, lista empleados. Entonces vamos acá, nos vamos a ir a función empleado y al método listar todos, y vamos. Ya, entonces llegamos acá, a ver, sí, tenemos que aquí nos faltó declarar, bueno, tenemos declarada pero no hemos creado la lista de empleados. Entonces vamos a poner lista de empleados igual a new array list, ¿sí? Vamos a importar la array list de clase empleado, ¿sí? Perfecto. Con esto nos vamos a volver ahora sí y vamos a ejecutar, ¿sí? Ejecutamos y aquí está. Ya tenemos cargada nuestra tablita con todos los datos que se encuentran en MySQL, como pueden ver acá, y como podemos ver también como resultado, ¿sí? En nuestro diseño. Entonces esta es la forma de trabajar con herencias, ¿sí? En las clases. Fíjense, vinculamos dos tablas directas y las vamos mostrando acá.
Entonces esto es todo lo que relacionado a la herencia entre conexiones de MySQL con Java. No se olviden descargar el código en el caso de que necesiten modificar alguna cosa, la conexión, simplemente vamos a cambiar el nombre de la base de datos y lo demás pues está relacionado ya con la construcción de su plataforma. Muchas gracias. Ahora sí puedes llorar, hacer